Voy a contarles un poquito. La idea durante esta semana era que podamos aprender de qué se trataba el pilar, de que podamos escuchar testimonios que nos inspiren de personas que eventualmente utilizaron ese pilar y transformaron esa vida, y también que podamos empecemos a entender cómo es que aplicamos, porque no, cuando hacemos geometría sagrada no es que simplemente hacemos un trazo, hacemos una construcción o la utilizamos para ambientar un espacio físico o para eventualmente en lo que es terapia complementaria, sino que realmente estamos dialogando con las formas. Y les voy a contar algo que quizás no les he contado antes y que hoy o durante estos días, mientras preparaba la ponencia, pensaba que quizás el equipo lo tendría que haber sabido o no, porque tiene que representa algo de mi intimidad, pero que también hace a esta comunidad. Así que les voy a contar un poquito sobre cómo he trazado para aliviar los síntomas del estrés postraumático. Para aquellas personas que no lo saben, yo soy sobreviviente de Cromañón. De hecho, en una radio que hay acá en Argentina, que se llama la FM Rock and Pop, he hecho un podcast hablando de eso. Y hace 15 años, porque como bien dijo Monique, hace 15 años le dije cuando la conocí, creo que esto lo podemos enseñar por internet, pero como no entendía muy bien de qué se trataba, lo primero que tuve que hacer es ponerme a experimentar, a ponerme en carne propia, a ver qué pasaba con eso que Monique me contaba, que se llamaba la geometría sagrada. Y en el año 2004, esto es para las personas que no conocen la historia argentina, porque quizás son de otros países o porque quizás no han tenido la oportunidad de saber lo que vivan acá en Argentina, en el año 2004 hubo un incendio que se llamó Cromañón y viví una experiencia muy traumática y extrema también, ¿no? Imagínense miedo, el caos, la oscuridad, el encierro, la incertidumbre y bueno, y todo lo demás que no me interesa traer a toda esta linda semana. Pero cuando eso pasó, generó en mí un trastorno de estrés postraumático. Y esto no es una palabra que yo inventé, ¿no? Esto está diagnosticado, esto está evaluado por la Organización Mundial de la Salud y por distintas corrientes de psicología. Y de hecho, el estrés postraumático no es una sensación pasajera, es una condición clínica, es decir, que mi sistema nervioso quedó alterado y está atrapado en un modo de supervivencia. Puntualmente, yo convivo con síntomas como ansiedad, como el insomnio, la fatiga y sobre todo la falta de motivación. Esto es increíble porque ustedes me ven acá y seguramente muchas veces habrán visto que hace 11 años que yo le doy para adelante junto con Monique, pero me pasa que muchas veces me cuesta levantarme de la cama, me pasa que muchas veces tengo muchas pesadillas con lo que viví y también me pasa que a veces siento como esa apatía. El trastorno de estrés postraumático es un trastorno mental que se desarrolla después de vivir o presenciar un evento traumático, como el que les conté, y según la Organización Mundial de la Salud, afecta al 3,6% de la población mundial cada año, y se produce cuando una experiencia que es extrema sobrepasa la capacidad de nuestro sistema nervioso para procesarla. Esto quiere decir que el peligro ya pasó, pero que el cuerpo y que la mente quedan atrapados en ese modo de supervivencia. Y para que algunas personas entiendan cómo es vivir con este trastorno de estrés postraumático, básicamente yo estoy en un lugar y siento que hay peligro constante. Muchas veces estoy hablando con alguien y me disasocio, me desconecto y de hecho muchas personas del equipo lo deben sufrir bastante, que de repente me están hablando y yo es como que de repente desaparecí, estoy frente a ellos pero desaparecí. Tengo mucha dificultad para concentrarme, les he contado mis problemas para dormir. A veces simplemente siento una sensación de vacío que no se, no se va con nada. Muchos periodos de depresión, que no es lo mismo que tristeza. Y sobre todas las cosas, ansiedad sin razón. Muchas veces Monique me dice, sonreí, disfrutá, tratá de estar bien, porque eventualmente yo estoy haciendo algo que me gusta, pero en realidad es como que no lo estoy disfrutando. Y quiero que veamos un poquito cómo se ve el cerebro normal de una persona que no tiene trastorno de estrés postraumático. Lo podemos ver a la izquierda. Podemos ver que hay una corteza prefrontal que está activa, es decir, que hay una claridad en el pensamiento, en la regulación emocional. Hay una amígdala que está estable, es decir, que solamente responde cuando hay un peligro real y concreto. Hay un hipocampo que es funcional, es decir, que tiene esos recuerdos integrados y en contexto, y hay un sistema nervioso que equilibra y que nos lleva a la calma, nos vuelve a la calma.
Ahora, a la derecha tenemos, fíjense que si bien es sutil, es muy importante empezar a observar las diferencias porque, insisto con esto, la geometría sagrada tiene que ver con la observación. Y un cerebro con trastorno de estrés postraumático tiene una corteza prefrontal que está inhibida, es decir, que tiene mucha confusión y dificultad para pensar. Tiene una amígdala que es hiperactiva, es decir, que constantemente está en hipervigilancia. Tiene un hipocampo alterado, donde continuamente tenemos flashback, es decir, recuerdos intrusivos del momento que pasamos. Y tiene un sistema nervioso en alerta crónico. Y esto genera ansiedad, disasociación y agotamiento, como les contaba recientemente. Entonces, bueno, algunos de ustedes ya conocen la historia y no quiero como estar repasando siempre porque si no lo pueden buscar en YouTube, pero hace 15 años la conocí a Monique, ella me habló de la geometría sagrada, yo empecé comencé a trazar para entender de qué se trataba y así fue como mis primeros síntomas empezaron a cambiar. Y hay siete etapas para un trazo. Y esto, claro, exactamente, mi cortisol es elevado continuamente, por eso vivo así tan acelerado a veces. Pero hay 7 etapas del trazo y quiero que las empiecen a anotar. Anótenlas porque si ustedes están acá por primera vez, para que la geometría sagrada tenga un impacto real, concreto y tangible, como vamos a ver dentro de un rato, como tuvo conmigo en sus vidas, ustedes necesitan entender estas etapas. La primera de ellas es que antes de trazar hay que aquietar la mente, porque si nosotros nos sentamos con el compás, la regla o la escuadra a hacer algo en el medio del barullo mental, lo único que vamos a hacer es alimentar ese barullo. Después de eso, tenemos que medir el compás en proporción. Y había tenido procurado tener el compás a mano, pero no importa, porque después lo vamos a poder hacer más adelante. Una vez que hicimos el compás en proporción, es decir, que medimos, es decir, abrimos el compás en una proporción de nuestro cuerpo, empezamos el trazo. Y a partir de ahí empieza a dialogar la parte lógica, es decir, que nosotros vamos siguiendo un paso a paso. Y acá viene algo que no hacen todos, ni algunos de nuestros estudiantes, y aprovecho para no tirarle las orejas, pero hacerles el llamado a que lo hagan. Hay muchas personas que no saben de qué se trata, pero a medida que nosotros trazamos, tenemos que anotar nuestros pensamientos y nuestras emociones. Porque eso va a ser clave, porque es decir, como nuestro inconsciente empieza a hablarnos. O sea, no estamos pensando porque sí, no estamos sintiendo porque sí, sino que la geometría sagrada está dialogando con nuestro cuerpo. Una vez que terminamos ese trazo hay que estereografiarlo, ¿sí? Y después tenemos algo que nosotros hemos llamado la lectura del trazo, es decir, entender cómo ese trazo que a veces se patinó, que pudo haber generado un rayón abajo a la izquierda o una línea más gruesa arriba a la derecha o eventualmente una forma que nos llama poderosamente la atención en el centro, no importa. Cada uno de esos espacios tiene un significante y ese significante se puede leer a través de una grilla a la cual, si ustedes estuvieron viendo lo que les mandamos en esta semana, durante esta previa, esta semana geométrica, donde estuvimos mandando esas clases, la hemos compartido. Y después podemos pintarlo, y ahí sería como la etapa 7, y muchos hacemos las 5 y las 6 de nuevo, es decir, volvemos a estereografía del trazo pintado y volvemos a leer ese trazo después de que está pintado. Ese, esas 7 etapas son claves porque nos ayudan no a borrar lo que pasó, no a eliminar el trauma, sino que empieza a curar el dolor con el simple hecho de utilizar el compás. Ahora, ¿cómo es que me ayudé? Acá me animé por primera vez a compartir algunos de mis trazos. Yo no suelo pintarlos todos. Van a ver a la izquierda que tienen anotaciones, anotaciones que hago con una letra muy compleja y muy difícil de entender para que nadie después entienda que quise poner ahí. A veces ni yo lo entiendo, pero bueno. Pero ¿cómo me ayuda puntualmente esto? Primero que limpia mis pensamientos. Yo tengo que tomar muchísimas decisiones por día. Imagínense que en el día de hoy tenemos 281 personas conectadas, más de 500 van a ver la grabación durante el día de hoy. Esto es una estadística que ya tenemos sacada. Muy probablemente cuando terminemos esta semana geométrica, más de 5.000, 6.000 personas hayan pasado por este espacio. Tengo un equipo al cual a veces le tengo que dar respuesta a las preguntas que me hace y no siempre puedo. Trazando puedo limpiar mis pensamientos. Pero también les conté que me cuesta levantarme a la mañana.
y me sigue costando. De hecho, el día de ayer pensaba que no lo iba a poder hacer, pero me pone en movimiento. Y sobre todo me ayuda a encontrar estructura en el caos. Por supuesto que relaja mi mente y la quieta, mi energía corporal se equilibra y por sobre todas las cosas retomo el estado de proactividad. Es decir, puedo volver a la acción, a hacer lo que a mí me gusta. Porque independientemente de lo que me haya pasado, siempre me considero una persona que pensaba en positivo. Y de hecho es lo que le quiero contagiar por lo general al mundo. Ahora, ¿cómo compruebo yo esto? Porque siempre tuve esta, no voy a decir obsesión, pero sí estas ganas de poder medir de manera específica las herramientas que aplicaba, porque entendía que no quería vivir medicado, porque obviamente muchos profesionales me dijeron, bueno, medicate y con eso vas a estar bien. Pero yo quería otra cosa. Entonces empecé a hacer un diario que tenía distintas columnas. Una columna que era a la hora que yo me podía salir de la cama, la otra, cómo me sentía en mi energía emocional, y después si había meditado, si trazaba, y después cuántas acciones había podido hacer en el día. Entonces les quiero contar algo. Yo durante el año pasado, a raíz de un montón de malas decisiones que tomé a partir de esto, y un poco porque también quizás no soy tan inteligente como yo creía, a partir de esas malas decisiones que tomé, empecé a esos síntomas de estrés postraumático empezaron a ser cada día más presentes en mi vida. Y de hecho estuve durante gran parte del año pasado con depresión. Ustedes no lo supieron porque siempre trataba de conectarme, porque no, ustedes no tenían la culpa como estudiantes de lo que a mí me pasaba, pero aún así yo me sentía mal. Y para el mes de diciembre empecé a notar que me despertaba tarde, fíjense que tenemos fechas del 10, 11 y 12 de diciembre del año pasado, me despertaba, me podía levantar tarde de la cama, que mi energía estaba entre un 4, un 3 y un 4, y que por lo general, como ya estaba mal, mi cerebro me decía, no, ¿para qué vas a hacer esto? No meditaba, no trazaba, y obviamente mis acciones estaban en un 3, en un 4, es decir, no hacía todo lo que yo quería hacer en el día. Cuando llegó el momento de año nuevo, dije, ok, acá esto hay que cortar, hay que volver sobre la base, hay que volver sobre las raíces. Y a partir de enero podemos empezar a ver cómo empiezo a levantarme más temprano, cómo mi energía ya está un poco más alta, cómo empiezo a meditar y cómo mis acciones empiezan a poder ser las que del día que yo quería. Y yo esto lo hago todos los días, ¿eh? Yo antes de irme a acostar hago un repaso, a la mañana anoto cómo me levanto, anoto a qué hora me levanté, después durante el día anoto si medité, anoto si tracé. Y en periodos donde estuve muy mal, la geometría sagrada me volvió hacia el centro, el trazar. Ahora yo dije, che, esto seguramente si me pasó a mí, le debe haber pasado a otra persona. Entonces vamos a buscar un poquito qué hay sobre estudios científicos que respalden esto, porque ya no quiero contar algo que me pasó a mí y nada más. Quiero saber si realmente esto que me pasa a mí puede ser escalable, es decir, que lo podemos llevárselo a más personas. Y encontré una autora que se llama Giriya Kaimal, que en el año 2016 publicó un estudio en la revista Art Therapy, que es una revista sumamente prestigiosa, en la cual se encuentra que hay reducción en los niveles de cortisol tras crear arte. El 75% redujo significativamente su nivel de cortisol, que es la hormona del estrés, que me lo ponían acá por el chat recién, después de 45 minutos de creación artística. Y después encontré otro autor, o mejor dicho, otro estudio, publicado en la misma revista en el año 2014, en efectos de dibujo en la actividad cerebral y el ritmo cardíaco en niños con ansiedad. El estudio mostró que dibujar aumentó la actividad de ondas alfa, que son las ondas de relajación de nuestro cerebro, y redujo la frecuencia cardíaca en niños con ansiedad. Y cuando yo leí esto, dije, eureka, porque una de las cosas que me pasaba, y una de las cosas que me pasa a veces, es que mi corazón late muy rápido y el simple hecho de trazar me vuelve a esa frecuencia original. Ahora, no son solo esos dos, y se los voy a contar a todos porque es importantísimo que empezamos a entender de qué esto que estamos hablando, no solo simplemente somos dos locos que nos gusta hablar de geometría sagrada, o muchos locos o locas que nos gusta hablar de geometría sagrada, sino que simplemente estamos hablando de algo que empieza a tener respaldo científico y que por lo tanto es importante que empecemos a prestarle atención. La misma autora del autor del estudio 1, en el año 2023,
Habla de un marco neurofisiológico en el arte terapia en el tratamiento del estrés postraumático y explica cómo este trabajo activa la amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal, lo que ayuda a regular emociones intensas y procesar memorias traumáticas. Y por último, un estudio hecho en el año 2024, es decir, el año pasado, publicado en la revista Neurociencia y Revisión del Comportamiento, volumen 157, habla de la revisión de los mecanismos neuronales detrás de sus efectos terapéuticos. Concluye que crear arte activa regiones cerebrales asociadas con la regulación emocional, la reflexión, la atención y el bienestar. Ustedes sabrán, hubo muchas guerras en el mundo, lamentablemente, y procesos de regulación, hay un estudio que fue hecho con personas que estuvieron sobre todo en la guerra de Vietnam, en el cual se les pedía que hagan distintos trazos, o no trazos de geometría sagrada, sino que hagan distintos dibujos, ¿sí? A mano alzada. Y los participantes reportaron una mayor sensación de calma, conexión interna, capacidad de poner en palabras lo que antes era solo sensación física o emocional. Crear imágenes simbólicas, y acá es importante la palabra simbólicas, ayudó a disminuir la disociación y aumentó la regulación emocional. Por eso que es tan importante trazar. No les estoy contando esto para que sean condescendientes conmigo, ni tampoco para que el equipo me tenga paciencia, no, no lo hago por eso, sino para que lo lleven para ustedes, porque no necesitamos ser artistas, no necesitamos tener respuestas, necesitamos un compás, que lo podemos comprar en cualquier librería o lugar de venta de útiles escolares, una hoja y algunos minutos para nosotros. Respirar, trazar, observarse y repetir, que también es la clave de todo esto. Porque no se trata de hacer un trazo y decir, ya lo hice, ya lo aprendí, sino repetirlo. Y seguramente muchos de ustedes dirán, bueno, Pablo, pero yo quiero que el trazo me salga lindo. Y no se trata de estética, se trata de presencia. O algunos me dirán, Pablo, yo ya hice una clase gratuita con ustedes o con otra persona y nunca me salió nada. No es inmediato. Los síntomas, o sea, yo el hecho de que yo me empecé a sentir mejor no fue inmediato. Pasó tiempo, porque, bueno, lo que me había pasado era complejo de que sane de un día para el otro. Y algunas personas me van a decir, no me siento nada. Y está bien, no hay que sentir nada a veces, tiene que aparecer silencio. Esa justamente, el silencio es parte de empezar. La geometría sagrada no es una técnica para que funcione, es un espacio para que podamos escucharnos y entendernos. A lo largo de esta semana vamos a estar trazando, vamos a estar construyendo en tercera dimensión y vamos a comprender qué es la geometría sagrada y cómo dialoga con nuestro entorno. Y para muchos van a poder dar el primer paso por ustedes mismos, porque Monique lo dijo antes, buscamos empoderarlos. Ahora no es el único paso que van a dar, incluso ustedes, los que son estudiantes de la formación lo saben, es el comienzo de un camino que nos saca del lugar donde estoy para llevarnos al lugar en el que quiero estar. Yo los voy a invitar a que durante esta semana ustedes tengan en cuenta que esta aplicación de los trazos, de este pilar llamado trazos, es una de las cosas que más rápido los puede traer esa sensación de bienestar. Y se los digo con conocimiento de causa y después de haberles contado un poquito de mi vida. Y muchos estudiantes a veces nos cuentan que tienen problemas de salud y que esos problemas de salud los aleja del estudio o los aleja de las cosas que les gusta. Yo los invito a que vuelvan. Cada tanto se van a ir, como me pasó a mí durante el año pasado, que realmente si vemos todo mi calendario y cómo iba anotando las cosas, no fue la mayor cantidad de días los que tracé, sino los que no lo hice o los que medité, sino los que no lo hice. Pero rápidamente esa reconexión con esas pequeñas herramientas nos traen a ese lugar que necesitamos. Así que espero que les haya servido y que, bueno, les haya aumentado las ganas de trazar y entender un poquito de qué va este mundo llamado geometría sagrada. Gracias, Monique, por escucharme. Y gracias a No, todos. ¿cómo gracias?
Gracias por ese testimonio, porque a veces hace falta mucha fuerza para expresar lo que nos sucede, ¿sí? Somos seres humanos que a veces nos vamos tapando, y el tema no es taparse, el tema es abrirse y encontrar toda esta información que vos compartiste tan amorosamente. Y te agradezco por desafiarte cada día, porque no siempre Monique y Pablo están así, sonriendo. Muchas veces nos encontramos y tratamos de darle una mano al otro para que se levante de alguna manera, porque somos seres humanos con todas nuestras historias y las transitamos, ¿sí? Entonces, gracias por desafiarte cada día, por seguir apuntalando este espacio de geometría sagrada. Vos sabés que siempre te digo que te quiero mucho, Yo también a vos. y que aprecio mucho y valoro mucho todo lo que has hecho por ti, por, por ese ser que está ahí adentro queriendo no olvidar, porque mirar para atrás significa tomar la experiencia de ese momento y ver todo lo recorrido, que es lo que les enseñamos a los estudiantes también, ¿verdad? O sea, cada Sí, experiencia vivida, por más traumática que pueda ser, es un aprendizaje. Y de eso tenemos que seguir aprendiendo. Mira todas las cosas bonitas que te dicen en el chat. Ahora yo miro para allá. Gracias, Pablo. gra- Gracias por ser compañero, amigo, socio y por siempre estar ahí. Y los que no sé si lo conocen, siempre es así, chispita, chispita, chispita. Y tenemos que correr detrás. Yo ya me acostumbré, no sé los chicos del equipo, pero sí, hay que estar trabajando en esto y sobre todo porque la familia ha crecido tanto que hay que tomar nuevas decisiones, estar siempre listo para el cambio. Y a veces cuando uno no se siente tan bien, es difícil, ¿verdad, Pablo? Porque la gente nos sí, sí. quiere ver con cara sonriente y no pasa nada, pero a veces sí pasa. Así que tengannos paciencia cuando esté pasando algo. Gracias, gracias de corazón. Gracias a vos por esas lindas palabras, gracias también a los compañeros que me acompañan en el chat, a los compañeros del equipo también por esos lindos corazones.